tengo la palabra en esta noche, pero le traje a una evangelista internacional que es por primera vez que viene a esta plataforma, y yo le voy a pedir que usted tenga misericordia, porque siempre hay una primera vez, sí, y la primera vez siempre estamos medio tensos, medio qué sé yo, pero el Espíritu Santo está aquí para guiarnos. Así que vamos a pedirle a la hermana Elizabeth Peña, esposa de Joel Peña, que va a tener, póngase de pie, vamos a orar. Si puede venir mi esposa, por favor, ven, vamos a orar con ella. Vamos a pedirle a nuestro Dios que le guíe, que le dirija, que la palabra sean palabras de sanidad, de libertad, de poder, de gloria. Padre, cada uno de nosotros hemos venido buscando una palabra, buscando que tu palabra nos ministre, nos enseñe. Por eso nosotros hoy, Señor, delegamos nuestra autoridad para que ella sea la que ponga la palabra. Señor, ella está autorizada por su esposo, por nosotros. Por lo tanto, Dios, te la pongamos en tu mano, para que sea tú quien hable a través de ella. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nosotros recibimos tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. También. Para mí es un honor y una gran responsabilidad la que el Señor me ha delegado en esta hora. Pero estoy confiada porque la palabra dice que cuando el Señor manda y respalda. Amén. Y no fui yo que dispuse que quería estar en este momento aquí, sino que si el Señor lo permitió, simplemente soy obediente a su palabra. Amén. Y después de lo que el pastor dijo, estoy más confiada. Dijo que me tenga misericordia. Y como es mi primera vez, yo sé que la van a tener. Amén. Para los que no me conocen, creo que su gran mayoría me conocen, pero soy hija de esta casa. Mi nombre es Elizabeth Fernández de Peña. Soy madre de 3 hijos preciosos. Mi esposo está por ahí. Amén. Entonces, le pedí al Señor que qué quería Él que yo hablara. Porque entiendo que esto es una gran responsabilidad. Y muchas veces quizá uno humanamente uno puede decir, no, yo tengo un tema, yo estoy preparado. Pero en el ámbito espiritual sabemos que no es así. Que muchas veces uno dispone una cosa y el Señor dice, no, es otra. Y quiero dejarme guiar por Él. Y Él me hablaba en su palabra que aprendamos a depender más de Él. Y de eso precisamente quiero hablarle. Que en Cristo nosotros estamos completos. Amén. Muchas veces nosotros nos afanamos por las cosas de este mundo, el sistema de este mundo, y no debería de ser así. Porque en Cristo nosotros estamos completos. Y la misma palabra dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, ¿cómo dice que vienen? Por añadidura. Entonces tenemos que procurar buscarlos a Él. Amén. Entonces yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Hebreos 7, para introducir el tema. Amén, ¿estamos ahí? Hebreos 7, en su versículo 22, del 22 al 24, leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas
por cuanto permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, mi Dios. Gracias porque ellas son nuevas cada día, mi Dios. Gracias porque ellas nos corrigen, mi Dios, y ellas nos instruyen, Padre, en justicia, mi Dios. Que tu palabra sea hecha en manifiesto en esta noche, mi Dios. Que simplemente yo sea el canal de bendición que tú has utilizado en esta hora, mi Dios, para exponer tu palabra, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Yo quiero que hablemos un poquito de lo que significa ser un fiador, antes de introducir de lleno al tema. Si nosotros investigamos, según el Código Civil, la palabra fiador dice que un fiador es aquella persona que se obliga a pagar o cumplir por un tercero. Un fiador es aquella persona que se obliga a pagar o a cumplir por un tercero. Amén. Entonces, si nosotros lo vemos en el ámbito natural, por ejemplo, si yo voy al banco, voy porque quiero un beneficio, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio? Quizá dinero, porque eso es lo que más en el banco, dinero. Vamos a poner el ejemplo de dinero. Entonces, en el banco hay tres personas que están en juego ahí en esa negociación, que es el acreedor, está el deudor y está el fiador. El acreedor viene siendo el dueño del banco o el que me facilite el recurso. El deudor vengo siendo yo, que soy la que necesito ese recurso. Pero el fiador es la persona o garante que yo busco para que me sirva de garante. En dado caso, si yo no cumplo, ese garante está en toda la obligación de pagar por mí, porque yo incumplí con una ordenanza o mi palabra que yo di para que me facilitaran ese dinero que yo fui a solicitar a ese lugar. Entonces, pero en el ámbito espiritual es totalmente diferente. En el ámbito espiritual no está en juego el dinero, está en juego la salvación. Y la misma palabra dice que cómo nosotros podemos descuidar una salvación tan grande. Amén. Entonces, en el ámbito espiritual está el acreedor, que es Dios, que es el dueño de la salvación. Él no la dio, es por gracia. Amén. No la compramos. Está el deudor, que vengo siendo yo y viene siendo usted. Y está el fiador, que viene siendo Cristo. Como yo no podía comprar la salvación, como mi sacrificio no era válido ni el suyo tampoco, tuvo que intervenir Cristo para perdonar nuestro pecado y nosotros poder tener acceso a lo que es la salvación. Amén. Entonces, una persona, por ejemplo, cuando hablamos de inmutable, significa que no puede ser cambiado. Está en el versículo 24. Inmutable puede decir que no puede ser cambiado ni puede ser alterado. Entonces, Cristo, el sacerdocio de Cristo, el sacrificio de Cristo, dice la palabra que fue una vez y para siempre. Amén. O sea que ya Él pagó por nosotros. Cristo es el único que podía cumplir con estos requisitos, porque nosotros estábamos muertos en delito y pecado. Amén. Si la salvación, hermano, nosotros pudiéramos comprarla, yo le aseguro que solamente los poderosos la pudieran obtener. Amén. Que muchas veces que uno viene a ver, quizás ni usted ni yo pudiéramos tener acceso a ella. Pero Cristo, en su misericordia, se ofreció y nos dio esa salvación gratuitamente, para que usted y yo no nos diéramos la importancia o no nos creyéramos la gran cosa. Amén. Sino que Él es que nos la dio. Pero tenemos que atesorarla, hermano. Tenemos que cuidarla. Amén. Entonces yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Hebreos, en su versículo 1.
capítulo 1, en su versículo del 1 al 3. Amén. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Lo tienen ya? Aleluya. Dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, en este postrero día nos has hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Aleluya. Dice aquí la palabra que Cristo fue el que pagó por nuestro pecado. Amén. Dice que efectuado y por la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo. Él se ofreció a pagar por nosotros. Dice que se sentó en la majestad en las alturas. Dice, los que yo necesito para mi vida en Él está en el Hijo. En Cristo está. Si lo tenemos a Él, estamos completos. Si lo tenemos a Él, eso no basta. Lo más importante para nuestra vida, para nuestro andar, es tenerlo a Él, tener a Cristo. Y si lo tenemos a Él, estamos completos, no nos falta nada. Muchas veces podemos quizás decir, pero que yo tengo, usted porque no sabe mi situación, mi nevera está vacía, la despensa está vacía, pero si lo tenemos a Él, estamos completos. Porque Él no es el dueño del oro y la plata. Y todo en la vida no dice que por Él es que subsisten. Es por Él. Amén. ¿Y qué somos nosotros? Somos hijos de Dios. Amén. Entonces, si lo tenemos a Él, estamos completos, no nos falta nada. Lo que yo necesito para nuestra, lo que necesitamos, para nuestra vida, lo tiene el Hijo. Háblele a Cristo, indague con Cristo y busque su presencia. Si estamos enfermos, búsquele a Él, que la palabra dice que es nuestro sanador. Si tenemos dificultad, búsquele a Él, porque Él nos soluciona nuestros problemas. ¿Hay que tenemos que buscarle o no? Porque si lo tenemos ahí, estamos completos. Y muchas veces nosotros nos afanamos, mis hermanos. Me incluyo yo, porque la primera que fui tratada con esta palabra fui yo. Porque yo soy de los que entiende que cuando el Señor le da una palabra a alguien para que les ponga, el primero que trata de esa persona. Amén. Y muchas veces nos afanamos y nos dejamos llevar por el sistema. Y nos dejamos llevar por lo que nos ofrece el mundo. Cuando lo único que demanda de nosotros es que le busquemos. Y que si lo tenemos ahí estamos completos y que tenemos paz. Amén. Pero muchas veces estamos, como venía hablando el pastor días anteriores, desenfocados. Porque muchas veces nosotros tenemos la mirada más afuera, en los de afuera, que adentro en la iglesia. Amén. Miren, mis hermanos. Para nosotros venir a la iglesia, podemos llegar tarde, podemos coger un día empretado al Señor, pero para ir al trabajo
No, nosotros no podemos faltar. Aunque estemos enfermos, tenemos que ir. Porque si yo no cumplo con esa asignación que a mí se me fue delegada, me pueden despedir. Si estoy estudiando, no, yo tengo que ir a la universidad. Porque si yo no voy a la universidad, se me pueden quedar la materia. Y como decimos en buen dominicano, me puedo quemar. Entonces muchas veces para venir a la iglesia, nosotros llegamos tarde, le cogemos bien prestado al Señor. Y estamos viviendo tiempo, hermano, que el pueblo de Dios, yo veo una distracción tremenda. Yo pensaba que con la pandemia el pueblo de Dios se iba a alinear. Yo digo, no, ahora sí es verdad que nos vamos a alinear. Amén, a mí mismo. Pero veo como que llega la pandemia, continúa la pandemia, y ve el pueblo como desenfocado, como que sigue así, que sin darle mucha mente a nada. Amén. Y estamos viviendo tiempos peligrosos. Y ahora más que nunca nosotros tenemos que estar apegados a Él. Amén. Ahora más que nunca tenemos que buscarle a Él. Amén. Aleluya. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Éxodo, en su capítulo 4, en su versículo 22. ¿Estamos ahí? Usted sabía, mi hermano, que cuando el Señor nos ve como uno solo, que somos nosotros que nos andamos complicando. La misma palabra dice que nosotros somos el cuerpo y que uno con otro nos complementamos. Amén. Pero cuando Dios nos ve, Él nos ve como uno. Y la palabra registra en el libro de Éxodo, en su capítulo 4, en su versículo 22, dice aquí la palabra: dirá a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que deje ir a mi hijo, para que me sirva. Amén. Aquí podemos ver cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en la tierra de Egipto. Y el Señor levanta a Moisés para que liberte al pueblo. Y me llama mucho la atención porque dice en el versículo 23, ya te he dicho que deje ir a mi hijo. Dios nos ve a nosotros como uno. Y yo indagaba en esta palabra, y cuando busco en las escrituras, ahí mismo, en el libro de Éxodo, en su capítulo 12, me dice que el pueblo de Israel, cuando salieron los hebreos de Egipto, salieron como 600,000. Y el Señor lo ve como uno. Salieron como 600,000, el Señor lo ve como uno. Pero no solo eso. Dice que no fueron contados en ese censo los niños, ni las personas extranjeras que tampoco fueron a la tierra prometida con Moisés, o que salieron de Egipto con Moisés. Entonces, cuando el Señor nos ve, Él nos ve a nosotros como uno. Cuando el Señor me bendice a mí, el Señor está bendiciendo al Cristo que está en mí. Amén. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Que el Señor no nos bendice por nuestra bonita cara o por lo que nosotros podamos haber hecho.
No. El Señor nos bendice porque el Cristo de gloria está en nosotros. Amén. ¿O con quién hay compromiso? El compromiso lo tiene Dios con nosotros, con el Hijo. ¿Quién fue que nos justificó? No fuimos nosotros que nos justificamos a nosotros mismos. ¿Verdad que no? Quien nos justificó fue el Hijo. O sea que cuando el Señor nos ve a nosotros, Él ve el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo en nosotros. Amén. Y por eso nosotros somos bendecidos. Porque nosotros no fuimos que pagamos el precio. Nosotros no fuimos los que fuimos justificados, pero no pagamos un precio para esta justificación. Quien lo pagó fue Cristo. Amén. Entonces nosotros cada día tenemos que buscarle más, indagar más con Él. Amén. Estar cada día más pendiente de las cosas celestiales, de lo que Él nos manda, de lo que Él nos ordena hacer. Amén. Aleluya. La palabra registra en el libro de Efesios. Vayan conmigo allí. Efesios 1, en su capítulo 3. Amén. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Amén. Aleluya. Aquí nos dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. No con alguna, con todas. Y cuando se habla de todo, es todo. Amén. O sea que en Cristo estamos completos. Si estamos con Él, no nos falta nada. Amén. Lo que nos pueda quizá humanamente faltar, Él lo tiene. Amén. Y si no nos lo da, es porque a Él no le place dárnoslo. Porque Él nos conoce. Él sabe que hay cosas que si no la da, no le podemos perder. No podemos perder y Él no te la doy. Hay personas que le piden un buen empleo al Señor y después que le den empleo no tienen tiempo para ir a la iglesia. Y el Señor dice, pues yo te conozco tu actitud, te conozco tu corazón, entonces no te lo doy. Porque para que te pierdas, mejor te dejo con el que tiene. Amén. Le piden un buen carro al Señor y el Señor dice, si te lo doy, te me va de gira después. Y como yo te conozco, mejor no te lo doy. Hermano, el Señor nos conoce. Desde antes de la fundación del mundo ya Él nos había predestinado. Amén. Si algo nosotros somos es por su gracia, es por su favor, es por su misericordia. Pero Él sabe quiénes somos. Él sabe para lo que nosotros somos capaces. Él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Amén. Y aquí dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda
toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo. En Cristo somos más que bendecidos. En Cristo estamos completos. En Cristo estamos plenos. Es que muchas veces nosotros no nos lo creemos. Y aquí la palabra dice que Él nos bendijo con toda bendición, no con alguna. Dice aquí con todas. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y yo me pregunto, ¿estamos andando sin mancha delante de Él? ¿O estamos andando en santidad delante de Él? Amén a mí mismo. Yo le decía que la primera que fui confrontada con el tema fui yo. Nosotros como cristianos tenemos que saber cómo nosotros nos conducimos. Porque cuando usted va a un lugar, usted es un representante de Cristo. Y usted no se representa a usted mismo. Usted representa a Cristo. El pastor decía al principio que yo era internacional. Y si soy internacional, soy una embajadora. Y nosotros somos embajadores, ¿verdad que sí? ¿Y de dónde somos embajadores? Del reino. Amén. Entonces, donde quiera que nosotros nos movemos, tenemos que representarlo a Él. Que cuando se diga llegó un cristiano, que sea un cristiano que llegó. Que no con la boca nosotros digamos algo y con los hechos demuestren otra cosa. Que si yo digo que soy cristiana en la iglesia, afuera soy más cristiana todavía. Amén. Porque muchas veces en la iglesia somos todos salvos, pero cuando estamos afuera en el mundo no sabemos si somos cristianos o somos cristinos. Amén. Entonces, si somos cristianos en todos lugares. Y aquí dice la palabra que Él nos quiere santo y sin mancha. Y ustedes saben, por ejemplo, una ropa blanca, cuando se le pega una mancha, lo fea que se ve. Entonces, eso debería darnos a nosotros una enseñanza. Que cuando nosotros tenemos algo que no proviene de Él, lo feo que nosotros no podemos ver. Cuando nosotros estamos en un lugar y no hay diferencia entre el mundo y el cristiano, eso debería darnos una lección grande a nosotros. Amén. Porque el hecho de que yo pueda visitar lugares, compartir con otra persona, no quiere decir que yo deje el título, como dicen muchos de cristianos, en la casa y cuando yo vuelva me lo ponga. Si soy cristiana en todo lugar. Amén. Aleluya. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por medio de Cristo fue que nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios. Amén. Y esos sacrificios que hizo Cristo en la cruz de Calvario, eso tenemos nosotros siempre que tenerlo presente. Amén. Dice, estar en Cristo significa que hemos aceptado su sacrificio como pago por nuestro propio pecado. Estar en Cristo significa que Dios ya no ve nuestras imperfecciones. Él ve la justicia de su propio Hijo. Amén. Cuando Dios me ve a mí y cuando Dios lo ve a usted, Dios ve la justicia de Cristo en nosotros. Amén. Aleluya. En Efesios 2, versículo 13 al 15, ahí mismo,
cerquitica, son vecinos ahí. Efesios 2, versículo 13 al 15. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, haber sido hechos cerca por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de dos un solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo es nuestra paz. Él es nuestra confianza. Amén. Si el Señor está con nosotros, no hay razón para nosotros vivir una vida tan angustiada, una vida tan desesperante, una vida tan afanada. Amén. ¿Por qué es que nos da la paz? Y usted sabe lo tranquilo, lo hermoso, es que uno sentirse en paz. Que si usted tiene paz para con Dios, también tiene paz para con el prójimo. Amén. No hay una cosa más bella que uno puede tener paz. Saber que si usted se acostó a dormir, va, que usted está tranquilo, que en el Señor usted está guardado. Amén. Dice, porque muchas veces nos abatimos y nos angustiamos y nos enfocamos más en lo que dice el sistema de este mundo en vez de tener nuestra confianza en Él. El Señor, si aquí nos dice la palabra que Cristo es nuestra paz. Muchas veces nosotros nos dejamos guiar más por el sistema, por lo que nos puede decir el mundo, que lo que nos dice el Señor en su palabra. Amén. Y si en Él estamos completos, nada nos falta. Aleluya. ¿Sabe que muchas veces nosotros nos desenfocamos y pensamos que si no tenemos quizá una buena casa, un buen empleo, quizá un buen vehículo, nosotros no tenemos una vida quizás realizada o que no somos plenos. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y si lo tenemos a Él, nada nos falta. Amén. Porque Él es que lo llena todo y en todo. Y de todo lo que nosotros tenemos es porque a Él le ha placido. Porque no hicimos nada para poder obtenerlo. Amén. Es por su gracia, es por su misericordia. Si Él quiere bendecirnos, nos bendice. Y si no quiere bendecirnos, no nos bendice nada. Nosotros somos los que nos afanamos con eso. El Señor no. El Señor lo que quiere es que nosotros le busquemos. Eso sí. El Señor lo que quiere es que nosotros procuremos atesorar esa salvación que nos ha dado. Que nosotros la guardemos. Que no nos desenfoquemos. Que no actuemos como está actuando el mundo, desenfocado. Amén. Aleluya. Primera de Corintios 15:10. Ustedes saben que muchas veces nosotros estamos tan desenfocados que ocurren las cosas en nuestra vida y nosotros ni cuenta nos damos. Y un ejemplo del desenfoque
puede ser que nosotros prestemos nuestro oído a conversaciones que no son de su agrado. Amén. Yo recuerdo en una ocasión que yo me sentía de una forma como tan desenfocada, que yo venía bien a la iglesia. El pastor me decía, ¿y la fe cómo está? Bien, excelente, pastor, está bien. Cuando volví el domingo, siempre que yo iba subiendo la escalera, iba bajando el pastor. Y siempre cuando el pastor le pone la mano, ay, hermano, ay, 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 es porque está viendo algo que nosotros no estamos viendo. Y volvía y me decía, ¿y la fe cómo está? Excelente, pastor, bien. Y el pastor callado. Pero yo sabía que yo no sentía la presencia. Yo sabía que yo me sentía mal. Pero estaba tratando de evadir eso. Y una noche, mientras yo dormía, el Señor me dice, Isaías 28, valle de huesos secos. Y yo dije, ¿qué? Isaías 28. Isaías 28 no habla de valle de huesos secos. El valle de los huesos secos habla en Ezequiel 37. Ahí mismo en el sueño yo deducí eso. Y cuando despierto, estoy inquieta porque amanezca para yo saber qué es lo que me dice en Isaías 28. Cuando yo voy a la palabra, mi hermano, a Isaías 28, me está hablando allí la palabra de una de las tribus de Israel. Y me habla que esa tribu tenía una rebeldía tan grande que el Señor le está diciendo a ellos lo que Él va a hacer con ellos. Y cuando yo voy a Ezequiel 37, que me habla de los huesos secos, digo yo, Señor, y en esa condición es que yo me encuentro. Yo estoy en rebeldía y no lo sabía. Pero a mí nadie me ha hecho nada. Yo no he hecho nada. Y en sí, a mí nadie me había hecho nada. Yo no había hecho nada. Pero usted sabe qué pasó, mi hermano. Que yo escuché una conversación. Yo no opiné. Pero yo presté mis oídos a la conversación. Y esa conversación que yo escuché me desenfocó. Y yo duré en ese estado como 2 meses. Que yo venía a la iglesia, normal como siempre vengo, llegaba temprano. Pero el mensaje como que no lo recibía, como que no sentía presencia. Yo oraba en la casa y yo no sentía nada. Y yo decía, pero como dice el pastor, y fue que yo maté a alguien. ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo me siento en esa situación? ¿Qué yo hice? Y cuando el Señor me ministró de esa forma, que yo entendí que yo estaba en rebeldía como estaba esa tribu, y que yo estaba como esos huesos secos que habla en Ezequiel, yo me arrepentí, hermano, y yo pedí perdón. Yo le dije, perdóname, Señor, porque yo no sabía que estaba en esa condición por eso. Porque si yo no hago nada, yo entiendo que si algo me está pasando, yo no lo provoqué. Pero yo escuché. Y muchas veces nosotros prestamos nuestro oído a lo que no tenemos que prestarlo. Y muchas veces nosotros expresamos cosas que no tenemos que hablarlas. Y eso trae desenfoque en nuestra vida. Amén. Entonces, si Cristo quiere que nosotros seamos completos en Él, no podemos estar desenfocándonos en cosas que no provienen de Él. Entonces, cuando hay cosas así que nos vienen a nuestra vida, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ponerle un stop. Amén. Pararlo en seco ahí mismo. Porque si nos llevamos de eso, nos van a desenfocar, nos van a sacar del propósito.
Y eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos de propósito. Es lo que quiere que nosotros estemos firmes en Él, ¿verdad que sí? Amén. Y muchas veces estamos desenfocados. Muchas veces estamos en la iglesia y tenemos la mente de paseo. Porque estamos desenfocados. Y muchas veces con una simpleza así, como por así decirlo, de yo escuchar una conversación que yo no opiné en esa conversación, me desenfocó a mí como por 2 meses. Y no fue que me hicieron nada, no fue que yo provoqué nada. Pero muchas veces nosotros prestamos nuestros oídos a lo que no tenemos que prestarlo. Amén. Aleluya. Estamos ahí en 1 Corintios 15:10. Pues yo no. Espérenme ahora. Amén. Dice la palabra, pero por gracia, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Si algo nosotros podemos ser en esta vida es por su pura gracia, por su puro amor, por su pura misericordia. Amén. Y sigue diciendo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gloria a Dios por los que trabajan en la obra. Gloria a Dios por los que de una u otra forma sirven en la casa. Pero tengamos siempre presente que esa gracia que el Señor ha depositado en nosotros no es nuestra. Que si algo somos en esta vida es por su pura gracia, es por su puro amor. Miren, hermano, yo escuché una expresión hace unos días de una jovencita de aquí de la casa que me decía, el mayor privilegio para un hijo de Dios es poder servirle desde su niñez. Y yo dije, wow. Me marcó, de verdad que me marcó. ¿Usted sabe por qué? Porque eso me motiva a lo que yo puedo hacer en la obra del Señor, hacerlo con mayor excelencia. ¿Usted sabe por qué? Porque detrás de nosotros hay una generación que se está levantando. Y qué gozo me da a mí el ver tantos jóvenes en la iglesia, tantos jóvenes aquí en la iglesia, cuando uno sale afuera a la calle y ve tanto que se están perdiendo. Entonces, lo que podamos hacer, hagámoslo con excelencia para el Señor. Si en ella estamos completos, Él nos da la estrategia. El que sirve, sirva con gozo. El que evangeliza, hágalo con gozo. El que predica, hágalo con gozo. El que adora en la casa, hágalo con gozo. Porque no hay mayor privilegio para uno que saber que cuando el Señor venga a buscarlo, que usted haya hecho lo que Él lo ha mandado a hacer. Amén. Que Él no nos diga siervo inútil. Que lo que Él nos haya mandado a hacer, nosotros lo hayamos hecho en excelencia para Él. Hasta aquí mi parte, mis hermanos. Usted sabía que muchas veces uno le pregunta a algunos hermanos, ¿quién es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y no te saben dar una respuesta.
La iglesia es el Hijo corporal en la tierra. De manera que cuando Cristo o el Señor nos mira, cuando Dios el Padre nos mira, no mira a un grupo de gente, mira a su Hijo en nosotros. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso le llamó a Israel mi hijo. Y le dijo al faraón: tú estás contra mi hijo, déjame ir a mi hijo. Veía a un hombre, veía a un hijo. Y ese hijo representaba a Cristo. Hoy, cuando el Señor nos mira a través de Cristo. Por lo tanto, nosotros no podemos estar haciendo cosas aparte de la iglesia, fuera de la iglesia. Tenemos que, todo lo que somos, tenemos que ser a través de la iglesia. Todo lo que vamos a hacer para Dios a través de la iglesia. Todo donde nos movemos a través de la iglesia. Porque cuando Dios ve a su Hijo en nosotros. Amén. Sé decir, mi hermano, que tenemos nosotros ahora que saber qué cantamos. Por eso me gusta que Ariel siempre quiere que usted entienda qué es lo que estamos cantando. Porque ¿a quién le expresamos? Todo es de Él, por Él y para Él. Ahí se le dio toda la autoridad, toda la autoridad en el cielo y en la tierra, para que a través de Jesucristo entonces le dé vida a todo lo que el Señor quiere darle vida. Hay quien dice gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la palabra, ¿verdad? Que siempre nos guían, nos enseñan, nos ministran y nos llevan siempre de gloria en gloria. Así que levante su mano ahí donde está. Bendito sea el Señor. Si podemos adorar unos minutitos, vamos a dejar que el Espíritu Santo toque nuestra vida. Vamos a darle